La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Capítulo 5 de Génesis, y vamos a presentarnos en oración y entonces comenzamos en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por la hermandad en Cristo. Gracias por la Iglesia Cristiana Génesis, Señor. Gracias por las obras que tú haces, que son maravillosas en todo tiempo y en todo lugar. Bendícenos en esta noche, bendice este lugar, bendice el estudio bíblico, bendice nuestras vidas, bendice a los hermanos que vienen de camino, bendice a los que estamos aquí, bendice todo lo que respira y bendice a todo aquel que alaba tu nombre, Jehová. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos porque queremos crecer en ti y muéstranos tus caminos. Estamos atentos, corazones y mentes abiertas y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien, versículo 1, 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Noten varias cositas. Que es un libro que son de las generaciones, y tercero que es de Adán. No es Adán y Eva, es Adán. A ver. En realidad no es un libro, sino que es un decálogo, ¿no? Un catálogo de nombres. Todos los descendientes de Adán. Y se van a nombrar aquí. Y ustedes van a ver que es desde Adán, Set, ¿verdad? Porque Caín mató a Abel, Caín fue desterrado, y entonces no hay genealogía, a menos que Dios no provea un hijo sustituto, provea a Set, como se acuerdan la semana pasada, y van a trazar esa descendencia hasta Noé, porque en Noé ocurre el diluvio. So, vamos a ver toda esta descendencia en esta noche. Solamente de Adán, porque los hebreos tenían esta costumbre de no mencionar las damas, las mujeres en el asunto. Solamente los hombres. Muy bien, pero entonces dice el versículo 2, la segunda mitad del versículo 1 dice: el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, los hizo. Van a volver a narrar la historia de la creación en el capítulo 1. Es muy interesante cuando uno se pregunta por qué están haciendo esto. Es para que no nos quede la menor duda que Dios fue quien creó a esta gente y que esto fue plan de Dios. ¿Eh? Versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Qué pasó con Eva? Eso parece como el nombre de familia, como hoy en día sería el apellido. Ya, aquí entra el asunto de los patriarcas, ¿verdad? Que viene por el linaje del hombre. Y ustedes notarán que eso va a durar a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando llega Cristo, las cosas empiezan a cambiar. ¿Okay? Muy bien. El día en que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. Noten que ahora no es imagen y semejanza de Dios, ahora es imagen y semejanza de Adán. ¿Qué tal palo, tal astilla? ¿Verdad? 130 años, que a nosotros nos parece muchísimo, pero para ellos 130 no era nada, eran nenes, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cómo te le gustaría vivir? No 80, no 90. 800. 900. 930. Que cuando usted llega a los 400 años de edad está en edad media. ¿Eh? Está tremendo. Edad de oro. Edad de oro. Y usted va a ver en esta lista de descendientes de Adán, todos viven 800, 900 años, así. Pero poco a poco. Ya, porque la vida del ser humano va
desplomándose, desmejorándose, ¿no? Hasta que llegamos a la edad de nosotros, donde apenas vivimos 70 y 80. Pregúnteme a mí. Ya. Ya voy con 7-1. Ya. Así que es triste ver esa descendencia, pero lamentablemente se comió del árbol que no se podía comer. Ahí que estamos. Noten que ustedes dicen que Adán vivió 930 años y murió. No nos dice de qué murió. Aunque aquí se puede decir murió de viejo. Porque son 930 años. Pero no sabemos de qué murió. Segundo, ¿cuándo murió Eva? ¿Antes o después de? No dice en ningún sitio en la Biblia, ¿saben? No saben si murió de 400 años de edad, de 500, se divorciaron. Nadie sabe. Pero si vivió la misma tipo de edad que vivió Adán, sobre 900 años, imagínense cuántos hijos e hijas ellos tuvieron. Sí, pero ella malito hace tiempo. ¿Ella qué? Estuvo dando a luz todo ese tiempo. Nacho, tenía que haberse muerto. También ellos empezaron, entiendo yo, ellos empezaron después de la caída, por eso duraban tanto, el deterioro del cuerpo. O sea, fue que empezó a, ¿cómo se dice? Como que a avanzar, porque después de toda esta gente, la gente empieza a vivir menos años, y entiendo yo que fue un proceso de deterioro del cuerpo del ser humano debido a la caída del hombre. ¿Ya? Vamos a ver si le contestamos la pregunta, Iván. Vamos al versículo 4 nuevamente. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Quién está engendrando a sus hijos e hijas? Bueno, dice Adán. Adán, dice con quién. Dice Adán, no dice Eva. Ya usted sabe que Adán no los engendra. No tiene tantas costillas tampoco. No. 5-5. Obviamente tenemos que pensar que era Eva, ¿no? Y noten el plural, o sea, tuvieron muchos hijos y muchas hijas. ¿Está bien? A ver, now, hay muchas preguntas aquí para las damas, ¿verdad? En esta noche. ¿Hasta cuándo le duró la costumbre de las mujeres a Eva? ¿Cuándo ella dejó de ser fértil? ¿O siempre fue fértil? No dice ninguno. Unos misterios. A ver, acuérdense que ella fue la primera mujer. No sabía. Entonces parece que cuando ella paró, Adán siguió entrando. No puede, No sabemos cómo es el asunto. ¿Verdad? Bueno, pastor, también hay que ver cuándo fue que empezó la costumbre de tener más de una esposa. Porque Ok, sigue tu idea. porque eso eran descendientes de descendientes de descendientes de descendientes, y claro está, los hermanos se tuvieron que haber casado entre sí para entonces poder seguir procreando gente, y pudiera ser que se casó con uno de los descendientes. Eso está feo. Lo que sabemos es que si Eva es la primera mujer, Adán no tenía mucho que escoger. Había una sola. Eso no es como que él pueda tener múltiples esposas. A menos que sea como tú dices. Como a menos. Eso está fuerte. Después, ¿quién fue? Isaac fue que tuvo. Isaac fue que tuvo. Bueno, en la cultura hebrea se permitía que un hombre tuviera múltiples esposas. No era pecado. No es la poligamia como nosotros la experimentamos hoy. Recuérdense que en esa época las mujeres no trabajaban, no estudiaban. Ya no tenían manera de sostenerse ellas mismas. Un caballero noble era el hombre que era capaz de proveer, no para una, sino para 2, 3, 4. Él las amparaba. No era una cosa de perversión. Era que mientras más esposas tú pudieras tener, más noble tú eras. Era algo cultural. Era cultural. Sí. Porque tú no puedes dejar a una mujer ahí desamparada y muerta de hambre. Uno tiene que cambiar la manera de pensar porque no es como nosotros lo vemos. ¿Verdad?
Pastor, y yo traigo esa forma de pensar porque más adelante la mamá de Moisés era la tía del papá de Moisés. Jocabed era la tía de Amram, que era el papá de Moisés. Perdón, Carmen, déjame buscar sillas allá afuera. Sí. Ok. Carmen va. Ok, perdóname. No, tranquilo. Cuéntame de nuevo. No. Que más adelante la mamá de Moisés se casó con su tío, con su sobrino. Eso lo dice la Biblia. Y lo que pasa es que lo tengo fresco porque lo leía al pie y dije, Ya, pasaban cosas. por eso es que traigo la perspectiva de que podría haber sido eso. Ya está, exactamente. Y dos, cambió, no fue que por los 12 años. Y eso Que lo embriagaron. Ya, Eso mucho después, pero. Isaac cuenta, ¿verdad? Ya vamos muy adelante. Isaac cuenta. Lo que sabemos es que en estas épocas era común que un hombre se casara con un familiar y mucho más en la realeza, casaban un hermano con una hermana, ese tipo de cosas para mantener la sangre. Eso no era visto como lo vemos nosotros hoy en En día. los principios Y no del tiempo tenía que suceder, o sea, Ya. 1 más 1 es 2 y por ahí tienen que seguir. Pastor, que salían los hijos normales, ¿no? ¿Ah? Y salían los hijos normales. Sí, porque eso es recién en nuestra época, que hay una prohibición que nos casemos con hermanas, hermanos y primos y primas, porque sabemos ahora que nuestro DNA está contaminado y salen abnormalidades. Nos podemos casar con personas no relacionadas a nosotros y los hijos salen bien, pero en nuestra línea No sé. no se puede. Pero eso es un desarrollo Yo bien quisiera reciente. comentar, claro, todo esto se dio, ¿verdad? Porque las personas vivían como les parecía, hasta que el Señor se reveló. Porque cuando vamos en el libro de Deuteronomio, y el Levítico específicamente estipula todo esto, de no tener relaciones Exacto. así. O sea que ya cuando entra el Señor, Ya, llevando su palabra al pueblo, dice cómo es que se debe dividir. ya. O sea, En puede la ser ley, como- En la ley, como dice nuestra hermana Lourdes, es donde se empieza a regular las relaciones. Exacto. Ese es el principio del mandamiento, hay regulaciones. Y Dios empieza a organizar la sociedad, ¿no? Pero hasta antes de esa época, Exacto. y por eso los judíos se consideran superiores en civilización a los demás, porque tenían ese tipo de reglas, ¿está bien? Divinas. Pero antes de eso, no había ningún tipo de problema. Y no era pecado tampoco. No era pecado. No era Porque pecado. donde no hay ley no hay pecado. Exactamente. No había pecado. Para los que quieran saber, Éxodo 6:20, lo leen después. Ahí. Hoy está atribulado con el primo. No. Pero digo, para buscar tal vez una explicación a por qué, ¿sabes cuánta? Pero aparentemente y alegadamente no era importante para Dios decir si Adán tuvo otra mujer o no, si se casó con alguien más. Porque me parece. Este muchacho, vamos a ver. Ok. Entonces, de ahora en adelante, hermano, yo voy a leer esto rápido porque realmente es una repetición, pero no quiero saltarlo, no sea que ustedes piensen que estoy saltando algo importante. Me voy a detener cuando lleguemos a Enoch, ¿ok? Ahí. Estoy en el versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años. Y engendró hijos e hijas. Noten el paralelismo. Los hombres son los que están engendrando. 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió.
Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Aquí llegamos. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó, este es el versículo clave aquí, pero nosotros donde nos vamos a detener. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no muere. Él es la primera persona que no muere. Ustedes saben que el edicto de Dios fue, ciertamente, morirás. Pero a Dios le place que no muere. ¿Alguien sabe por qué? Vamos a ver el dilema aquí. Ustedes saben también que nadie puede ver a Dios y quedar con vida. O sea, ¿a dónde fue? No. ¿A dónde lo llevaron? No lo pueden llevar a la presencia de Dios porque carne y hueso no puede heredar el reino de Dios. Él no va sobre... ¿Dónde está Enoc? Donde vimos fue Isaías. ¿Dónde qué? Elías, donde vimos fue Elías. Elías es la segunda persona que no ve muerte, pero Elías viene miles de años después. Ahora mismo Enoc está solito en algún sitio. ¿Dónde está? ¿Por qué está allí? ¿Para qué está allí? Yo no quiero ir para donde él está. ¿Ah? Yo no quiero ir para donde él está. Bueno, tiene que estar en un lugar bueno, porque ahí dice que él anduvo con Dios, o sea que él estaba cerca de Dios y su relación con Dios era bien estrecha. Y si Dios se lo llevó, entiendo yo, que no fue para ningún lugar malo, tiene que haber sido un sitio glorioso. ¿Por qué? Porque a todo el mundo vive, nace, muere, pero la diferencia con Enoc fue caminó con Dios. ¿Qué es eso? Inmortal. Tuvo la misma comunicación que tenía Adán al principio con Dios. Eso. Entonces, interesantemente, aquí hay 10 generaciones hasta que lleguemos a Noé. Enoc es el séptimo. ¿Qué significa el número 7? Perfección. El número divino, el número de Dios, el número perfecto. Este hombre Enoc llegó a un nivel de espiritualidad tal que Dios se complació con él y decidió que él no viera la muerte. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque le plació, porque Dios es Dios y hace como él quiera. ¿Está bien? Y todos los demás muriéndose. Alguien yo imagino que dijo, that's not fair. That's not fair. Dios es el Todopoderoso, hace como él quiera. ¿Está bien? Nosotros no sabemos dónde está Enoc, por qué Dios se lo llevó, ni cuáles son los propósitos de Dios. Edwin dice, espérate, hay una segunda persona que le pasó esto, que es Elías. Aquí tenemos 2. Y de ahí para abajo nadie más, porque hasta Jesús murió y resucitó. Pero estos 2 no han visto la muerte. Bueno, para que sepan, mucha gente piensa que son los 2 testigos que tenemos en el Apocalipsis. ¿Ah? Porque es necesario que vivas y mueras. Dice la carta de los Hebreos, vivas una vez y mueras. Estos 2 hombres no han muerto, Dios los tiene que traer para atrás, asegurarse que mueran y los levanta. ¿Bien? Estos son los 2 testigos que tenemos en el libro del Apocalipsis. Pero eso es una teoría. No hay explicación en ningún sitio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo van a ser transformados? Bueno, mire lo que sucede. Que usted y yo sabemos que usted y yo vamos a ser transformados cuando Jesucristo regrese. Porque en un abril, sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ellos no están muertos. Después luego que usted y yo, los que estamos vivos, los que quedemos, seremos transformados en una brisa. En algún momento estos 2 seres humanos, porque no puede ser que estén transformados, porque entonces significa
que ya murieron, ¿verdad que sí? Pero no han muerto. Qué dilema. Qué dilema. ¿Está bien? La mayoría de las escuelas, la mayoría de las van en esa línea con esto todo, o hay mucha controversia. No, hay mucha controversia porque hay quien dice si Dios los quiere transformar y que ellos no vean muerte y que. Bueno, como usted decía, pastor, Dios va a hacer como le da la gana y cuando le da la gana. Pero yo entiendo que deben de estar en otra dimensión que no es esta y tienen que haber recibido algún tipo de transformación. Algo. Pero, pastor, si no han muerto, como usted dice, los que murieron en Cristo serán transformados. Y los que están en Cristo van a ser levantados también. Y si anduvieron ahí dice que él anduvo con Cristo, van a ser que estuvieron con Dios, va a ser transformado como quiera. Claro. Pero no lo dice. Uno tiene que asumir eso. Asumirlo, sí. Y ahí por eso tenemos diferentes escuelas. Pero en Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Correcto. O sea que no fue por muerte, sino porque lo traspuso ¿a dónde lo tiene? Porque le plació, punto. Nada, vamos a regresar y lo que nosotros observamos es lo siguiente. Hay un mensaje que Dios nos quiere dar con Enoc. Porque están con mucho lujo de detalle trazando esta genealogía de Adán hasta Noé. Y usted y yo sabemos lo que pasa en un día de Noé. El ser humano hay una depravación general. ¿Bien? Entonces, antes que lleguemos allí, la palabra de Dios nos está diciendo, todavía estamos trazando la descendencia de Set. Eso es importante porque la pregunta es, ¿y qué de la descendencia de Caín? ¿Y qué? Que Caín no tiene hijos e hijas, no tiene familia, no hay genealogía. Aquí no hablan de Eva, pero tampoco hablan de Caín. Pastor, ¿no será también que por la descendencia de Set es que se va a volver otra vez a repoblar la tierra? Pero las descendencias de Set caen en depravación también. Y estaba bien todo hasta Enoc. Y aquí se pierde todo. Y Dios está antes de Dios enviar el diluvio, Dios envió un mensaje. Si ustedes me honran a mí, yo los honro a ustedes. O sea, aquí hay una posibilidad de salvación. Si ustedes viven en obediencia. Si andan conmigo como andó Enoc, no hay ningún problema. Pero la gente va a rebelarse aquí. Y se van a depravar de una manera extrema. Cuando lleguemos al capítulo 6, vamos a analizar eso un momentito. Pero déjenme terminar esta genealogía para que vean. En el siglo 25 vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Perdónenme. Y murió. 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Porque Noé nos va a aliviar de nuestras obras de trabajo. Ok. Miren lo que está pasando. Lo que Dios dijo de Eva fue, de tu descendencia, de tu linaje, de tus hijos, se va a levantar uno que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Esta gente está esperando el Redentor, el Salvador, el Mesías. Hay una profecía con Eva. Y la primera persona que ellos ven que es capaz de rescatar la humanidad es Noé. Por eso el arca. Dios usa a Noé con el arca y salva toda la humanidad y toda la creación. ¿Bien? Noé es una figura sumamente importante. Prototipo de Cristo. Sí, prototipo de Cristo. ¿Bien?
A ver. 30, ¿no? Sí. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Okay. Recuerde que en todo esto, la gente que está desaparecida aquí es la genealogía de Caín. ¿Por qué no mencionan los hijos y las hijas de Caín? Bueno, después que el diluvio ya se fue. No, todavía no hay diluvio. No, pero luego, quiero decir. Sí, sí, pero ahora, mientras tanto, ¿qué pasa con esa gente? Ok, es importante que usted se acuerde de eso por lo que va a pasar en el capítulo 6. Y vamos a discutir lo que pasa en el capítulo 6. Porque una de las teorías que hay es que el diluvio ocurre porque los hijos de Set se mezclaron y se casaron con las hijas de Caín. Y cuando usted no aparece en el libro de la vida, es que Dios te puso la marca de Caín. Y no se supone que tú hagas eso. Pero esta gente decidió hacerlo. Por eso fue que Dios los excluyó, los echó fuera. Para que no se mezclaran, pero se mezclaron. So, preguntas, comentarios hasta aquí. Yo quisiera hacer un comentario. Sí. Con relación a Matusalén, el nombre de Matusalén, que es un nombre profético porque el nombre de él lo que significa es que cuando él muera, se acabará todo lo demás. Y si tú haces la suma ahí, o sea que él tenía 187 años cuando tuvo a Lamec, y Lamec tenía 182 cuando tuvo a Noé. Tú sumas esos dos numeritos y te da 369. Él murió 600 años después, y a los 600 años fue que Noé entró en el arca, se acabó el mundo. O sea que era una palabra profética que estaba por generaciones. Lo que nos enseña Lourdes, y ya ustedes me imagino que habrán visto esto en muchas de esas películas de Hollywood, que está basado en algo real, aunque ellos lo exageran un poco. Sí. Los hebreos y los números y los códigos secretos y todas estas cosas, eso es bien importante para ellos. Por eso ustedes ven todos esos números en el Apocalipsis. Y los nombres, Los significados. Y ellos escriben libro tras libro con estas cosas, ¿la ven? Todo tiene un significado, cada número. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿la ven? Pero ellos sí. Yo no sé, es como una obsesión. ¿Bien? Pero yo no enfoco eso tanto porque yo no soy judío. Y podemos estar aquí deteniéndonos por cada nombre y cada número. Pero que ustedes sepan que eso para ellos es crítico. Yo oí una vez un estudio donde el que estaba dando el estudio cogió cada uno de los nombres y sacó el significado y hablaba de eso mismo que dice Lourdes, que con él era que se iba a terminar y no era el que iba a como se dice, como descansar todo. Y es muy interesante porque uno dice, wow, ¿sabes? Cada detalle ahí. Y ahora con la computadora meten todo esto en la computadora y la computadora empieza a hacer los cálculos estos. Y a sacar los códigos y sacarlos, es una cosa tremenda. Pastor, perdona que interrumpa. Y yo creo que eso es una evidencia que nos tiene que dar a nosotros como cristianos de la veracidad de lo que dice la Escritura, y no solamente de la veracidad de lo que dice la Escritura, que el conglomerado de todos los libros, todos tienen una misma línea, que es Dios volver a restaurar la relación con el hombre. Sí, Señor. Eso es así. Correcto. Porque los ateos y toda esta gente que no creen en la realidad o en la teoría de un Dios creador, cuando uno mira las cosas desde esa perspectiva, uno ve que todo lleva una línea de la restauración del hombre con Dios. Amén. Amén. So, vamos al capítulo 6, a ver si nos confundimos más todavía. Capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y qué hacen ellos tomando mujeres De los hijos de los hombres. de los hijos de los hombres?
Bueno, ahí debe ser eso de Caín, porque si son los hijos, son los descendientes de Adán, son hijos de Dios, Exacto. que tuvieron... La línea de Seth, mezclándose con Okay. Caín. So, para muchos, los hijos de Dios se refiere a la línea de Seth. Entonces aquí desobedecen y empiezan a tomar hijas de Caín. ¿Está bien? Ok. Pero hay otros que piensan que no, que estos hombres eran la gente grande y poderosa, eran los nobles, bla, bla, bla. Y hay una tercera interpretación que dicen que son los ángeles. ¿Está bien? Que abandonaron su lugar y se empezaron a entremeter con las mujeres humanas. Entonces se hace bien confuso uno tratar de descifrar las tres cosas. So, yo lo que les quiero decir es esto. Más y más la gente cae en la tercera alternativa, que son los ángeles, porque el resultado del cruce entre los hijos de Dios y las mujeres humanas son, los hijos se llaman, la palabra que hay ahí se llama Nefilim. Y los Nefilim son gigantes. Y son sumamente violentos los gigantes. Cuando hablamos de gigantes no estamos hablando de 5 o 6 pies de altura. Entonces, si usted mezcla la gente de Seth con la gente de Caín, esa gente pueden producir, ¿ustedes creen, gigantes? Pues la conclusión lógica es no, porque son seres humanos mezclándose con seres humanos. Entonces, ¿ustedes creen que los nobles, mezclándose con mujeres comunes, van a producir gigantes? No. So, la única alternativa que nos queda es que los ángeles, ¿está bien? Y para esto tenemos evidencia en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, en la carta de Pedro. Entonces nos dice que el Señor castigó a los ángeles que desobedecieron, que abandonaron su lugar, los castigó poniéndolos ¿dónde? En prisiones. ¿Está bien? Y ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento también se nos dice que por eso es que las mujeres usaban la plantilla o la manta, ¿no? Por causa de los ángeles. Así mismo lo dice. Eso era una señal para que los ángeles vieran que las mujeres estaban diseñadas para acompañar a los hombres mortales, no era para ellos. ¿Eh? Entonces ustedes saben que hasta poco se usaba el velo, la mujer. Pero eso era señal de autoridad. Y así lo dice la Biblia, por causa de los ángeles. ¿Está bien? Muy bien. El Nefilim es un problema para Dios. Porque estos ángeles que han desobedecido han cruzado su DNA con el DNA humano. Han contaminado la creación de Dios y están creando una raza alterna. Esto es una manera de los ángeles caídos echar a perder la creación de Dios. Porque los Nefilim eran tan grandes y tan poderosos que los hombres mortales no podíamos competir con ellos. ¿Cómo es que estos ángeles podían tener relaciones sexuales con las mujeres humanas? Pues mire, sabemos en el Antiguo Testamento que los ángeles toman forma humana. ¿Entendió? Otros han llegado al extremo de decir, bueno, a lo mejor teníamos hombres poseídos, ¿entiendes? Maybe, pero los hombres poseídos no pueden producir otro tipo de semen, sino el semen humano, aunque estén poseídos, ¿correcto? So, estos ángeles tomaron forma humana, tuvieron relaciones con las mujeres humanas y produjeron una especie completamente nueva, unos híbridos llamados el Nefilim. Como si fueran los mutantes. Son unos mutantes. Y así es que Satanás va a alterar el DNA de la civilización humana. Es que siempre desde el principio eso ha sido el trabajo del enemigo, tratar la manera de dañar la humanidad. Siempre. Otras palabras, pastor, los ángeles tenían hasta cierto punto entonces libre albedrío. Sí, tienen libre albedrío. Hay gente que dice, los ángeles no tienen libre albedrío, pero no es posible. Claro que tienen libre albedrío. Si no tienen libre albedrío, ¿cómo es que Satanás se rebela contra Dios?
¿Cómo es que una tercera parte se rebela contra Dios? Tiene que haber libre albedrío. So, cuando la gente dice, los ángeles no son... No, si aquí tenemos el ejemplo. ¿Sí? Ellos desobedecieron a Dios voluntariamente. So, ellos lo que hacen, nada, recuerden, hasta este momento, aparentemente no hay una provisión de parte de Dios que los ángeles no hagan esto. ¿Verdad? Y entonces esto va a ocurrir luego, porque Dios empieza a encarcelarlos, meterlos en prisión. ¿Verdad? O sea, que quiere decir, pastor, que los ángeles estaban por ahí, como diríamos en buen puertorriqueño, al garete, haciendo lo que le diera la gana y campeando por su respeto. Obviamente no todos los ángeles están haciendo esto, porque no todos están presos. Hay un grupo que se atrevió a hacer esto. Y aparentemente lo hicieron antes del diluvio y después del diluvio. Porque hay gigantes después del diluvio. O sea que esto volvió a reincidir el evento. ¿Sí? Now, esto es importante porque ahora podemos entender la razón del diluvio. ¿Por qué tenemos un diluvio? Porque Dios tiene que erradicar toda la raza humana. Porque están contaminados. Y Dios tiene que empezar de nuevo con Noé. Dios los mira a ellos y sus hijos, estos están limpios, estos no están contaminados. Vamos a limpiar de nuevo y empezar otra vez. Empezar de cero. ¿Ah? Empezar de cero. Empezar en cero. Pero y la cosa es que solamente, o sea, 2 o 3 personas fueron los que se salvaron. ¿Ya? O sea, Dios no halló nadie más, como la historia de Sodoma y Gomorra. O sea, no había nadie que se hubiese mantenido limpio, sano en esa época, solamente la familia de Noé. No nos debe sorprender esto porque el Nuevo Testamento nos dice que muchos de nosotros, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. Porque ellos toman forma humana y ustedes no lo pueden distinguir a menos que el Señor se lo muestre. There we go. Muy bien. So, por este episodio, Dios ha tirado la línea a los ángeles y el que se atreva a cruzar la línea, pues pasa esto. Ahora, Dios le hizo la prohibición a los ángeles. ¿Le hizo la prohibición a las mujeres humanas? No. Y que ustedes sepan que en la iglesia satánica hay mujeres que quieren tener relaciones con los demonios. Porque para ellas es un honor traer el anticristo, traer el hijo del diablo. Y eso es la madre del anticristo, es un privilegio para ellas. Como si dijéramos María, la madre de Jesús. Yo sé que es una forma bien loca de ver las cosas, pero ahí estamos. Ahí estamos. Okidoki. Okay. Yo espero que no sea la última vez que usted venga al estudio bíblico. Yo voy allí, el pastor me asusta. No duerme. Yo digo que hacían los ángeles aquí en la tierra. O sea, yo nunca, perdón, pero yo nunca había escuchado esto. Yo nunca había tomado un estudio bíblico. Discúlpenme. Es la primera vez que estoy. Y yo también. Y vas a sí, aprender un montón. sí, o sea, y estoy confundida. O sea, en esa época en donde se estaba poblando la tierra, ¿qué hacían los ángeles aquí? ¿Qué hacían? O sea, sí tengo un signo de interrogación así gigante, ¿no? Entonces estoy tratando como que de acomodar un poquito. Bueno, hay dos tipos de ángeles, los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Entonces cuando decimos ángeles siempre hay que preguntar qué tipo de ángel. Los ángeles buenos, Dios los envía alrededor nuestro para protegernos, ministrarnos, fortalecernos. Eso es bueno y de vez en cuando no hay nada mal que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Eso es positivo. Y los otros cristianos, eso nos anima. El problema es cuando los ángeles malignos nos quieren rodear. Porque esos vienen a perturbar, vienen a molestar. Entonces, Priscila, nosotros vas a descubrir que hay una guerra espiritual, que vas a tener que aprenderte a defender
y usar las herramientas bíblicas para que no se afecte tu vida y tu familia y tu hogar. La Biblia nos enseña de eso. Y nosotros sabemos que eso es una realidad. Pero poco a poco vas a ir aprendiendo y escuchando de eso. ¿Está bien? Lo que pasa es que te sumergimos aquí. Pero está bien, no te preocupes porque todos tuvimos un primer día también, ¿sabes? Todos tuvimos un primer día. Y solamente leyendo la puede uno resolver muchas de las dudas. Sí, sí. Y según sigas estudiando la Biblia, vas a ir aprendiendo, con calma. Muy bien. Alright. ¿En qué versículo me quedé? El versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok. ¿Por qué el Señor dice que va a contender no quiere contender con los hombres para siempre? Se cansó, tiró la línea. No más. Pues sí. Porque ciertamente él es carne, dice. ¿Y usted, qué es esto de que Dios está contendiendo con nosotros? Dios está contendiendo con los seres humanos. Bueno, que no quieren seguir las reglas, como que no quieren... Ok, so, Dios está tratando al ser humano. El ser humano, bendito, esta historia está empezando. Y me dicen después lo que pasa con Moisés, Israel, el Mar Rojo, el desierto. Esto no es nada. ¿Sí? Esto está empezando. Pero lo que sí dice es que Dios está agonizando con nosotros porque está tratando de guiarnos en el camino correcto y por alguna razón nosotros corremos hacia el mal. No hacia el bien, corremos hacia el mal. Vez tras vez. No importa cómo Dios se manifieste. No importa los milagros, las señales y los prodigios que haga. Corremos hacia el mal. ¿Por qué? Ser más atractivo. ¿Ah? Más atractivo, más fácil. Se disfraza. Hay algo que nos impulsa hacia el mal, algo que está dentro de ti y de mí. ¿Qué es eso? El pecado. Como el agua de la ciencia y... Ya. Nosotros tenemos un virus que nos ha viciado. Y el pecado para nosotros es un imán. ¿Está bien? Y usted sabe cuando usted le dicen a los jóvenes, muchachos, ¿qué te pasa a ti? ¿Ah? Ellos como que tienen esa tendencia de buscar el peligro y el riesgo y la cosa. Y ellos no van a escuchar, no tienen freno. Eso es un imán. Hay algo que los impulsa hacia esas cosas. ¿Verdad? O si van a buscar amistades, los papás y las mamás se vuelven locos. ¿Por qué tú no buscas buena gente, muchachos buenos? ¿Por qué tienes que buscar ese tipo de personas? Es un imán. Es un imán. Pero es eso que está aquí. Y usted y yo tenemos que aprender a dominar el pecado. A tener el dominio propio. No permitir que el pecado te domine a ti. Por eso Jesús muere en la cruz. Por eso nos dan el Espíritu Santo. ¿Ah? Para que el pecado no nos arrastre a ese desenfreno. Pero estos hermanitos no tienen el Espíritu Santo. Estos hermanitos no han nacido de nuevo. Ellos no tienen manera de parar la cosa. Esto los lleva, los impulsa. Usted y yo tenemos la capacidad de decir, no voy a hacer eso. En la iglesia hay varios tipos de personas. Están los que han aprendido a caminar en el Espíritu y alejarse del mal. Tienen, lo que nosotros llamamos, tienen temor de Dios. Pero hay otros que están están ciegos y se llevan a cualquiera de frente. Y si se encuentran a otra persona que no entiende la dinámica de vivir en el Espíritu, lo arrastran en el error, dice la Biblia. Y usted tiene que aprender a no dejarse arrastrar. Y si la persona se pierde, que se pierda sola, pero yo no me voy a perder. Cada cual tiene que velar por su salvación. ¿Está bien? Eso es importante. Esa dinámica el ser humano no lo ha aprendido todavía, le va a tomar muchos años en aprender esto. Por eso Dios le va a tener que imponer un código externo llamado la ley para frenarlo hasta que venga Cristo. Por eso la ley es un ayo hasta que venga Cristo.
Un ayo es qué? Un guía, un maestro temporero hasta que venga Cristo. Hay gente que quiere seguir viviendo la ley, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo Cristo. ¿Okay? ¿Dónde me quedé, hermano? Vamos para el 4. Habían gigantes en la tierra, los Nefilim, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se dice que el mismo Goliat era un Nefilim. Yo no sé si ustedes saben, los arqueólogos han encontrado esqueletos de hombres gigantescos. Hay de 12 pies, hay de 14, hay de 20, 24 pies. Encontraron uno de 36 pies de altura. Ellos no pueden explicar quiénes son esos. ¿Está bien? Pero aquí está. ¿Sí? Y los encuentran alrededor del mundo, ¿sabes? No es que estén en un sitio. Hacen esas excavaciones y se encuentran con esas cosas. Hay fotos, si ustedes lo quieren buscar online, búsquenlo. Hay una foto, eso es una cosa impresionante. A ver. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué está pasando aquí ahora? No es que estén haciendo algo malo, es que lo que hay en su mente y su corazón es malo. A nosotros nos parece eso un poco extremo, ¿no? ¿Habrá gente tan y tan mala, pastor? ¿Gente tan y tan perversa? Aparentemente sí. De la manera que este cruce afectó a los seres humanos, ¿okay? Los distorsionó aún más de lo que estaban. No quiero que piensen en esto. Si estos son los ángeles caídos, piensen que esos ángeles estaban en gloria y cayeron. Y por esto fueron excluidos de la presencia de Dios, ¿no? El estado en que estos demonios están, estos ángeles caídos están, tienen algo tóxico, que cuando tocan o infiltran a un ser humano, los dañan, los degeneran de una manera total. ¿Verdad? Esta es la estrategia de que estos ángeles caídos se mezclen con las mujeres humanas. Pastor, es como quizá yo acá pensando, pues estos ángeles cayeron de la gracia de Dios y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea y le dijo que iba a tomar control de la tierra, los animales, la bestia y todo. Y entonces si viene a ver uno, quizás estos ángeles estaban viendo la creación, el hombre como con un tipo de envidia y dice, pues si yo me voy, tú te vas conmigo. Es la actitud, pienso yo. Son dañinos. Entonces por eso... Son dañinos. Vamos a ver unas comparaciones más. Dice Jesús que los ángeles no tienen relaciones sexuales. ¿Cómo es posible que estos tengan? Estos no son los puros ángeles, santos ángeles de Dios. Estos son los ángeles caídos. Son los ángeles que están en la presencia de Dios, ni se casan en matrimonio ni nada. Pero estos son seres caídos y tienen unos impulsos completamente distintos a esos ángeles. Segundo, miren esto. Dios tuvo un hijo, pero Él no mandó un ángel a tener relaciones sexuales con una mujer. El Espíritu Santo vino sobre ella y la engendró, procreó en ella esto. Pero le habló a ella, no le engañó. Pero María, estás escogida con una tremenda misión. Esto. Estos ángeles caídos se disfrazan de seres como hombres y engañan a las mujeres. Pero Dios no la va a engañar a ella.
Dios sigue siendo un caballero que respeta. María pudo haber dicho que no. No, hombre, yo tengo a mi novio, déjame tranquilo. yo no aspiro mucho más. Y Soy esposo carpintero. las implicaciones que tendría eso culturalmente de una virgen no casada, embarazada. Ya. Pastor, y como según personas pueden estar posesionadas por demonios y cosas, quizás estos ángeles se posesionaron cuerpos de hombres y a través de ellos pues contaminó su naturaleza, o sea, su semen, lo que sea, y que quizás no es que ellos se transformaron en un hombre, quizás fue que se apoderaron de algún hombre. Sí. O sea, hay un grupo que piensa así, que fueron hombres poseídos. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si un hombre puede fertilizar a una mujer con otra cosa que no sea humano. Porque aquí aparentemente hay otra cosa que es extrahumana, no es humano. ¿Ya? Bueno, compararon lo que Dios hizo con María, ¿lo vieron? La manera que esto ocurre es completamente distinta. Muy bien. Preguntas, comentarios, reacciones. ¿Qué les parece hasta ahora? Impresiones de ustedes. Ándate, se enteraron ustedes. Okay. 5, vuelvo y lo leo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Wow! ¿Dios se puede arrepentir? ¿Dios se puede arrepentir? No, Dios no es hombre. Le dolió. So, hay un lamento de parte de Dios de cómo todo esto salió, pero hay una enseñanza bíblica de que Dios no se arrepiente, ¿sabes? Aunque sabía que esto iba a pasar. Él sabe. Es como cuando alguien está horneando un pastel de bizcocho y se quemó, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo estará dolido también ahorita en la actualidad? No te puedo oír, Priscila. Que está dolido en la actualidad. Oh, sí, todavía. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios es un Dios que se duele. Miren, hay gente que no lo entiende, pero nosotros podemos entristecer y contristar al Espíritu Santo. Seguro que sí, con el pecado. Yeah. Y Dios gime. Bueno, si lo hizo el hombre a su imagen y semejanza, o sea, que tiene sentimientos igual, no es, ¿sabes? No estamos a la misma 100% a su imagen, o sea, la misma emoción la siente como nosotros. Nosotros experimentamos más o menos igual, porque uno a veces si tiene un hijo desobediente le duele, porque uno dice, de eso hablaba yo hoy con una vecina, pero si yo no lo quería así, ¿por qué salió así? Esa es la mejor ilustración que puede decir. Nosotros no tenemos control de cómo nuestros hijos van a salir. Que ellos van a... Usted, como decimos nosotros, yo no te quería así, ¿sabes? Y uno se queda tan sorprendido de lo que nuestros hijos escogen, ¿no? Sí, a veces de los mejores padres salen los peores hijos, y a veces los peores padres salen los más... Exactamente. Algo bien paradójico. Es algo bien paradójico. De manera que nadie debe tener un sentimiento de culpa. Esa es la parábola del hijo pródigo. Tú tienes un padre ejemplar, pero aquel se fue a comer la ropa. Y no hay ninguna explicación para eso, porque él tiene de todo en su casa. Pero él desprecia lo bueno y se vaya. Y eso se da cada día. Y suerte Todos los que días. nos perdonamos. Usted y yo somos responsables de enseñarles el bien. De ahí para abajo ellos escogen. Hay una edad que usted tiene que decir, pero quebranta el corazón de uno. Uno llora. Uno dice, pero es una cosa bien difícil, es una experiencia bien amarga, bien difícil. Y uno solamente se desprende hasta el día que usted corta el cordón. No es que tu hijo corte el cordón, que tú cortas el cordón umbilical.
tú vas a ir a hacer tu vida. ¿Okay? No, hay papás y mamás que no se atreven a tirar la línea y le consienten el pecado a sus hijos. Eso no es bueno. A veces no es que no se atreven, a veces es que la pena le gana a uno. Sí, sí. Y eso, ¿sabes cómo nosotros llamamos eso hoy en día? El problema de la crianza. De cómo criamos a los hijos. Pero esa es la cosa, que se le dio buena educación. Se les llevaba a la iglesia, se les instruyó, Correcto. se les quería, no se les maltrataba y Yep. hacen lo que les da la gana. ¿Sí? Porque nuestros hijos también son pecadores. Y acabamos de hablar que el pecado los impulsa hacia el mal. Y ellos también necesitan tomar la decisión de conocer a Jesucristo. Amén, eso es verdad. Y si su hijo o su hija fue a la iglesia por complacer a la mamá, está perdido o está perdida, ¿sabes? Y eso va a explotar, es cuestión de tiempo, eso va a explotar. Así es esto. No somos salvos porque vamos a la iglesia, somos salvos porque nos encontramos con Jesucristo y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Algunos papás quieren que yo bautice a sus hijos. Ya cumplió 12, bautícelo. Y yo no lo estoy bautizando porque tienen 12 años. ¿Está bien? Es que eso no hace nada. Es que tu hijo o tu hija acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo lo puedo bautizar todas las semanas si tú quieres. Nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. Hay padres que no entienden eso y se creen porque los bautizamos son cristianos. ¿Verdad? Pero ¿cómo es posible si mi hija está bautizada? Bueno, Eso no garantiza. eso lo garantiza. Ahora, esos son los problemas de la crianza, pero eso no es el tema de esta noche. Eso es el tema de esta noche. Alright. Versículo 7. Dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre, pero escuchen ahora, hasta la bestia. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. No es solamente el ser humano que él va a destruir. Todos los animalitos. ¿Por qué? Las aves. ¿Ah? Todo estaba contaminado, hasta los animales. Aparentemente sí. O sea que el pecado de Adán y Eva ha alcanzado todos los niveles, porque contaminó todo completamente. La creación. Entonces, hermano, eso se vive, fíjese, hoy en día, lo que hablamos de los muchachos, ¿verdad? Que los nenes dicen, no, pues yo soy adulto y yo voy a hacer lo que yo quiera, pero le pasa algo y todo se duele, toda una familia entera, y hasta los que están cerca. Entonces, lo mismo es el pecado, entró el pecado y destruyó todo, dañó todo. Todo. Hogares, familias completas, porque un niño o una niña decidió hacer algo y nos hieren a todos. No se queda, pero ¿cómo es posible que tú vayas a...? Yo he visto hermanas diciéndole a sus hermanos, ¿cómo tú hiciste esto? Ciega, ajena a las implicaciones y las consecuencias. ¿No? Que yo quería hacer eso. Pero nos dice, hiciste daño a todo, nos afectaste a todo. ¿Y tú te crees que ya están pensando en eso? Para nada. Eso lo vemos usted y yo. ¿Sí? Nos sigue afectando la inclinación al pecado. El pecado es una... So, la gente dice, ya, yo no creo en el pecado, son cosas tan viejas. Ok, no creas. Salta en medio que te van a llevar. Te van a pasar por encima. Bien. A ver, usted puede esconder su cabeza en la tierra y no mirar la realidad. Que el árbol era de la ciencia del bien Y del mal. Tú escoges de qué lado quieres. Yes, y Adán y Eva escogieron del árbol del mal. Eso fue lo que se comieron. Okay. Nosotros nos comimos el antídoto en Jesucristo. El antídoto al pecado. Te digo. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Esperanza, vio un hombre. Los voy a matar a todos menos a este. Menos. I'm sorry, yo sé que lo estoy diciendo medio brusco, pero...
Bendiga. Bueno, tuvo razón en hacer eso. So, la gente se queda pensando, ¿tuvo Dios razón o no tuvo Dios razón en el diluvio? Ahora que usted escuchó lo que escuchó esta noche, ¿tiene razón o no tiene razón? Él no tenía más opciones. Él no tiene más opciones. Él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, lamentable y triste. Pastor, pero ¿por qué no lo hizo desde el principio? Explícate. Dios es Dios. Y Él sabía todo lo que iba a pasar desde el principio. ¿Por qué no destruyó todo desde Adán y Eva? La oportunidad como no la Pero es que, nosotros. pero es que él sabía todo lo que iba a suceder. Tú dices destruir a Adán y Eva. Y volver a hacer, A otro más. o sea, hacerlo otra vez como hizo Okay. desde el principio. Ok. No, yo creo que tú tienes una pregunta, pero no la podemos contestar porque ya Dios escogió. Él escogió tratar de salvar a Adán y Eva y restaurarlo. Pero el pecado, o sea, el pecado va a ser ahí. Todavía aún en nuestra generación, el pecado Impera. impera. O sea, Impera. eso está ahí todavía. Dice la Biblia, te estoy contestando la pregunta, dice la Biblia que esto son cosas que anhelan mirar los ángeles. Explicación, los ángeles nos están mirando a nosotros. Ellos anhelan ver esta novela. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando los teólogos miran eso y dicen, ¿por qué los ángeles están interesados en eso? Dios les quiere enseñar algo a los ángeles. Y es el poder destructivo del pecado. Los ángeles buenos no pueden entender lo que le pasa a sus primos caídos. Dice, ¿pero qué es esto? Y Dios le está mostrando en nosotros lo que es el pecado. Explicación. Así como Dios se ve obligado a extirpar la raza humana contaminada, va a llegar el día que Dios tiene que extirpar a todos esos ángeles malos. Se llama el infierno. Pero los otros hermanos, los buenos, los otros hijos de Dios, tienen que estar seguros de que Dios es justo, de que Dios está haciendo las cosas bien, que es que no había otra opción. O sea, hay gente todavía, yo les escucho, Dios no puede ser tan malo de mandar a la gente al infierno. Léete el libro. Hay una explicación para esto. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. La única manera que vamos a entender eso es si experimentamos el pecado. Carlos. Yo pienso que eso es una definición errónea referente a malo, porque no es que es malo, es que es justo. Right. Y si hubo un crimen, la justicia tiene que ser hecha. Correcto. Pero hay gente que piensa que es una masacre tan grande que un Dios de amor no es capaz de hacer algo como eso. Se arrepiente. Also, in addition to God demonstrating the evilness of this and why He has to do justice, si él también conocía que los ángeles, había una parte que los ángeles, de los ángeles que se iban a caer. Te sigo. If he knew that there was a part of the angels that were going to, rebel, and he didn't stop them, who did more damage to his creation, how would he then do something to not give Adam and Eve a chance? Correcto. So, déjeme traducir eso. So, sí, dice Nene, pero una tercera parte de los ángeles se rebelaron y Dios no los destruyó ahí. Si no destruyó los ángeles ahí en el mismo momento, ¿por qué va a destruir los seres humanos? Los ángeles caídos cometieron un error grave y Dios no los destruye en el momento. Los seres humanos cometieron un error, tampoco los va a destruir. ¿Vieron esa secuencia? Claro que sí. Lo que Dios quiere es que los ángeles buenos vean. Dios no quiere que los ángeles se sigan rebelando contra él. Un testimonio. Pastor, en esa misma línea de pensamiento, no sé si a lo mejor yo estoy. Si el hombre tiene manera de restituir su pecado y
en el caso de nosotros hoy en día a través de Jesucristo llegar a la salvación. Parte de esos ángeles caídos viendo este ejemplo, o los buenos, tendrían quizás alguna posibilidad de regresar a... Jesucristo ha intentado eso, pero ya ellos escogieron su camino. Ya Dios tiró la línea. Ya los ángeles, ya eso no es... Tuvieron su oportunidad. Tuvieron. Yo considero una forma de ver el amor de Dios es como nosotros como padres. Tenemos hijos que no hacen lo correcto, ¿lo mataríamos? ¿O le damos la oportunidad? Le damos la oportunidad. Siempre le estamos dando. Porque ahí entra, pastor, que dice, Dios muestra su amor. Yeah. O sea, desde el principio está mostrando su misericordia y nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero pues somos tercos. Yeah. Tendemos a vivir en pecado. Yo sé que esto no es un curso en angelología, yo lo entiendo, pero como entiendo por dónde va la cosa, ¿cuál es el argumento de los ángeles contra Dios? Yo no, perdóname, yo no digo que los maten, pero si tú, a contestar si tú tienes 2 hijos o tienes 5 hijos y uno te va a contaminar a los otros 4, ¿lo va a matar? No lo mato, pero lo aislaría o lo sacaría, porque una manzana podrida no me va a contaminar a los otros 4. Pero son Claro, pero haría algo radical o haría algo. Pero es que Dios hizo algo radical. Dios lo sacó del jardín de Edén. Pero sigue, el pecado sigue. Mi pregunta, fue el por qué. Claro. Y yo lo que quería era ver si usted me lo podía contestar. Por causa de los ángeles. Exacto. Eso es lo que dice la Biblia, por causa de los ángeles. Porque los ángeles... Lo que está diciendo el capítulo 6 es que los ángeles caídos vinieron a hacer la destrucción. Mi pregunta fue basada a por qué él no lo evitó. Porque ya una primera vez... porque los ángeles buenos tienen que ver esto. A eso fue basado en por qué él no lo evitó. Una vez más vuelven a hacerle daño a la ¿Cuál es el problema que Dios, creación? ¿cuál es el problema que Dios tiene con los ángeles? Vamos a hacer la pregunta de otra manera. Usted dice, bueno, yo puedo entender, muchos hermanos dicen así, ¿no? Yo puedo entender que Lucifer se revela. Ok, pero ¿cómo es que una tercera parte de los ángeles no le creen a Dios y le creen a Satanás? ¿Cómo usted se explica eso? Una tercera, y son millares y millares, estamos hablando de mucho. Una tercera parte de los ángeles. ¿Los convenció Satanás o algo? ¿Cómo? ¿Cómo los convenció? Diciéndole que van a ser como Dios. ¿Por qué Satanás se tira en contra de la raza humana? ¿Perdón? ¿Celoso de qué? ¿Qué hizo Dios con el ser humano? Los creó para elevarlos a una altura sobre los ángeles. Eso no es lo que dice la Biblia. El ser humano va a reinar con Cristo, a reinar. O sea, estamos desplazando a los ángeles. A su imagen y semejanza. Los ángeles no son la imagen y semejanza de Dios. Y Lucifer dice, tú sabes que este Dios no nos ama tanto, ¿no? Nosotros somos seres de segunda clase aquí. Dios nos está mintiendo, nos está engañando. No podemos permitir que esto suceda. No nos van a desplazar. Tenemos que pelear la pelea, muchachos. El líder, Dios, es el malo. A los ojos de ellos. Dios no puede permitir que esta gente le contaminen a los otros. Dios tiene que dejarles ver a ellos que los malos aquí son los ángeles, es Lucifer y los ángeles caídos. Pero vuelvo otra vez y no me aclara mi duda. Y hasta que no me la contesten, no me voy a ir. ¿Cómo es que los ángeles caídos hacen daño a la creación y nosotros
los humanos somos los que pagamos, porque nos exterminan a todos y se queda Noé con la familia. Pero ¿quién te dijo a ti que ellos no van a pagar? Yo sé, pero en este capítulo Los dice humanos pecaban también. que exterminaron toda la raza y a Noé. Ellos pagaron el precio, los ángeles caídos. ¿Dónde están los ángeles caídos? En prisión, ¿no? Sí, pero ¿por qué pagaron los humanos? El hombre comió del árbol. Pero Esa si es yo la le vida del digo, mal. eso es en los otros. Vamos a usar otra palabra, porque colaboraron. Ellos eran tan pecadores como los ángeles. Pero ellos sabían que eran ángeles. Yo no viví en esa. Esa es mi pregunta. Yo no sé. Esa es mi pregunta, como que no me La explico. cosa es que había mal en ellos. ¿Qué pasa en el Espérate, Nare. Go ahead, Nare. It also happens with us. People murder. Well, why didn't God prohibit that? He knew that person was going to murder the other person. Mhm. Because God allows us to make our choices, Yeah. and then He punishes us based on those choices. He gives us the chance. That's Correct. how the Bible is based off of. We Sí. have a choice. Sí. And that's how He deals with the angels. Si Dios puso este castigo en el ser humano es porque somos responsables de lo que ha ocurrido. Irma. Sí, por esa línea yo iba Ok. también. Carlos. Yo hablo de la misma manera de los hijos. ¿Cuántas veces nosotros como padres que ya hemos vivido, hemos experimentado, vemos que los hijos van a tropezar, que van a hacer cosas, que van a caer problemas, y a veces los tenemos que dejar que pasen por el problema y darles el castigo? Para mí es la misma analogía. Él nos quiere tanto que nos da el chance. Es como, por ejemplo, tú estabas diciendo ahorita que si tienes 5 hijos y uno es malo, pero la pregunta realmente es, when enough is enough. ¿A qué momento es que tú dices, mira, aquí se pasa? No es que sea malo, sino en qué momento es que uno traza la línea. Pero lo que no entendía era eso. Si ellos sabían que ellos eran ángeles o estaban siendo engañados por ellos. Por eso era mi pregunta. Yo seguía, porque lo estaba leyendo y no entendía en el capítulo si ellos estaban siendo engañados o simplemente lo estaban viendo como una persona normal y no sabían. Vamos a ponértelo así. A ver. Es muy posible que... Porque no lo explica, no lo especifica. Lo más probable aquí es que al principio no sabían que eran ángeles. Pero parece que ya después estaban bien conscientes y lo hicieron como quieran. Y Dios decide... Hay mujeres que quieren tener esos hijos poderosos. ¿Ya? Y si ellos vieron que otros podían tener hijos así, pues ellos, they also want to have these sons or daughters that become heroes. Sí. Half mortal, half immortal. Oh, sí, claro. Es un juego interactivo tremendo. Yo creo, pastor, que todo es el mal del pecado. ¿Sabes? La semilla del pecado hizo que toda la humanidad, que todos están propensos a pecar, se dañara. O sea, lo que estamos viviendo hoy, ¿quién se iba a imaginar que los pecados de hoy estuvieran ocurriendo? O sea, y la gente sabe la diferencia entre bien y mal, y es la semilla del pecado que sigue dañando, y que nosotros tenemos la responsabilidad de decidir entre sí o no. Ok. La conversación está muy interesante. Aquí el pastor le va a molestar un ratito. En la iglesia el pecado se mete. Tenemos que contender contra el pecado. Si usted no lo sabe, prepárese. Pero yo creo que se puede erradicar, ¿no? No se puede erradicar. Va a estar siempre. No se puede erradicar. Mientras estemos aquí, estamos aquí. ¿Amén? Lo que tenemos que estar conscientes y estar seguros de no darle lugar a eso, no darle espacio. No podemos colaborar con eso. Pero llegan gente todos los domingos nuevos a la iglesia y no todos están santificados. Y se ven agradables, sociables, amistosos. Ten cuidado, te puedes quemar. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Se pinta como si fuera un hijo de Dios y no lo es. Entonces, al cristiano se le hace difícil identificar eso, tener ese discernimiento. ¿Está bien? Como ustedes saben, en la Biblia hay instrucción sobre esto. Tenemos que aprender, tenemos que crecer y madurar en este proceso. Porque ¿ustedes leyeron el libro de Job? Capítulo 1. Se reúnen los hijos de Dios, están ahí más bien. El único problema es que llega el Señor, Dios, y se da cuenta que hay uno allí metido
que no es de los de él. Satanás está ahí metido. Y el Señor le dice, Lucifer, ¿qué tú haces aquí? Y todo el mundo hace, ¡wow! El diablo estaba en medio de ellos y ellos no lo sabían. Pastor, usted estaba diciendo ahorita algo. Todo era para enseñarle a los ángeles que están en el cielo. O sea, el Señor lo permite porque hay un propósito. Hay un propósito. Un propósito, no solamente el propósito para la humanidad, sino el propósito para los seres celestes. Es correcto. O sea, que Dios siempre para todas las cosas tiene un propósito y cumple su propósito. Por esta razón, hermano, y Mabel estaba rayando ahí. Si Dios quiere parar esto, lo para hoy. No es por nosotros. Si Jesucristo quiere regresar hoy, regresa hoy y se acabó. Esto se para, pero no es por nosotros. Él tiene otros propósitos. Y un plan que nosotros no conocemos. Por eso es que la Escritura dice, ¿quién entiende la mente de Dios? No hay forma de cómo entenderla, porque para lo que nosotros es lógico, para Dios es translógico, no es lógico. Y Dios hace unas cosas a veces que para nosotros no son lógicas, y vemos el propósito y vemos la bendición de Dios. Y yo me imagino que cuando Mabel esté arriba, le va a preguntar al Señor, chico, ¿por qué? Porque no cogiste de chico como de novelas para estos angelitos. Eso. Porque tardaste tanto. Siempre lo pudiste haber hecho. Hace rato. Y eso todo para el frente, por favor. Pero lo importante, pastor, nosotros conocemos el final de la historia. Yes. O sea, nosotros como conocemos el final de la historia, tenemos que estar disfrutándonos este momento porque nosotros sabemos qué es lo que va a pasar al final. Correcto. La semana que viene continuamos con Génesis 6, versículo 9 de adelante. Vamos a ver el diluvio y toda esa historia. Bien, ya. Y los ángeles que sobrevivieron. Y los que sobreviven en esta cosa, ¿está bien? Soléanse en el 6 y posiblemente el 7, ¿está bien? Vamos a estar puestos en pie y nos despedimos en oración. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.